La Biblia es sorprendentemente precisa cuando se trata del tiempo. Nos dice con exactitud el día en que comenzó el diluvio universal. Registra el momento exacto en que Jesús entregó su vida en la cruz. Sin embargo, cuando llegamos al acontecimiento más trascendental de toda la historia humana, el nacimiento de Jesús, el texto guarda un silencio intrigante. Abras tu Biblia donde la abras, no encontrarás una fecha específica marcada para ese día. El evento que dividió la historia en dos permanece, a simple vista, envuelto en misterio. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si ningún evangelio menciona que Jesús haya nacido un 25 de diciembre, ¿por qué prácticamente todo el mundo celebra esa fecha? ¿De dónde salió ese día? Y aún más importante, ¿cuándo nació realmente Jesús? Presta mucha atención, porque la respuesta no está escondida en teorías modernas ni en tradiciones tardías. Está frente a nuestros ojos, dispersa entre las páginas de la Escritura. Existen 7 señales claras que, al unirse como piezas de un rompecabezas, revelan el verdadero momento de su nacimiento. Hoy vamos a recorrer esas 7 evidencias bíblicas una por una, para resolver uno de los enigmas más fascinantes de todos los tiempos: la fecha real del nacimiento de Jesús. Y la primera pista aparece donde muchos jamás le han prestado atención. Todo comienza con un detalle histórico que suele pasar desapercibido: un censo. En el Evangelio de Lucas se menciona que, en aquellos días, el emperador Augusto decretó que todo el Imperio Romano debía empadronarse. A simple vista, parece un dato administrativo sin importancia, pero en realidad es una pieza clave del plan divino. José, descendiente directo del rey David, se vio obligado a salir de Nazaret, en Galilea, y viajar hasta Judea, específicamente a Belén, la ciudad de David, para registrarse. Lo hizo acompañado de María, su prometida, que se encontraba en la etapa final de su embarazo. Y fue precisamente allí, en Belén, donde llegó el momento del parto y nació su hijo primogénito. Nada de esto fue casual. 7 siglos antes, el profeta Miqueas había anunciado que el Mesías nacería en Belén. El censo fue el instrumento perfecto para mover a José y María al lugar exacto, en el momento preciso. Roma lo veía como un trámite político y económico: contar habitantes, recaudar impuestos y fortalecer el reclutamiento militar. Dios lo estaba usando para cumplir una profecía milimétrica. En ese tiempo, Augusto César era el hombre más poderoso del mundo. Primer emperador de Roma, gobernaba sobre más de 60 millones de personas. Se hacía llamar Hijo de Dios y presumía haber traído la paz romana a todo el Mediterráneo, desde Hispania hasta Siria, desde la Galia hasta Egipto. Pero aquí surge un problema enorme con la fecha tradicional. Detente un segundo y piensa con lógica. El invierno en Judea no es benigno. Es una estación de lluvias intensas, frío constante y caminos convertidos en barro. Viajar en esas condiciones era extremadamente peligroso. Realmente el Imperio Romano, famoso por su eficiencia logística, ¿habría ordenado un desplazamiento masivo de personas en la peor época del año? La respuesta es evidente. Un censo en pleno invierno habría sido un desastre administrativo y un foco seguro de rebeliones. Los romanos podían ser duros, pero no eran imprudentes. Lo razonable era organizar estos registros en primavera o en otoño, cuando el clima era más estable y las rutas transitables. De hecho, solían aprovechar las grandes festividades judías, como la Pascua o la fiesta de los tabernáculos, porque la población ya estaba viajando para reunirse con sus familias. Y hay algo más. La distancia entre Nazaret y Belén es de aproximadamente 130 kilómetros. Hoy parece poco, pero en aquella época significaba entre 7 y 10 días de caminata por caminos peligrosos, sin protección adecuada.
Ahora imagina a María, con 9 meses de embarazo, recorriendo esa distancia bajo lluvia, frío y viento. En las noches de invierno, las temperaturas en Judea pueden acercarse a 0 grados o incluso descender más, especialmente en zonas elevadas. Un viaje así, en esas condiciones, habría puesto su vida en grave peligro. Todo apunta a lo mismo. Ese viaje no ocurrió en invierno. El clima y la logística hacen prácticamente imposible que el censo se realizara en diciembre. Primera conclusión clara. Jesús no nació en pleno invierno, pero la historia no termina ahí. La segunda pista aparece esa misma noche, en un detalle que muchos han leído sin detenerse a reflexionar: los pastores. Lucas nos cuenta que, en esa región, había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños, y de repente, un ángel del Señor se les apareció, llenándolos de temor. Este detalle es crucial. Los pastores estaban al aire libre, de noche, bajo el cielo abierto. La gran pregunta ahora es: ¿por qué Jesús esperó tanto tiempo para comenzar su ministerio? Para entenderlo, debemos seguir la pista que el propio Lucas nos deja. Lucas no era un poeta ni un narrador fantasioso. Era médico, investigador riguroso, alguien que escribía como lo haría un cronista serio de la antigüedad. Para él, los detalles importaban. No se conformaba con decir «en aquellos días». Quería precisión histórica, y por eso nos entrega un dato clave que funciona como un ancla en el tiempo. Lucas nos dice que Jesús comenzó su ministerio durante el año 15 del gobierno del emperador Tiberio César. Detente ahí. Eso no es simbólico, es una fecha concreta. Tiberio llegó oficialmente al poder en el año 14 después de Cristo. Su año 15 nos sitúa alrededor del 28 o 29. Este dato no depende solo de la Biblia. Está confirmado por documentos romanos y registros imperiales. Es historia verificable. Ahora hagamos el cálculo con calma. Si Jesús tenía alrededor de 30 años cuando inició su ministerio en el año 28 o 29, basta con retroceder 3 décadas. El resultado nos lleva, una vez más, a una fecha de nacimiento situada entre los años 6 y 4 a.C. Exactamente el mismo rango que ya habíamos identificado con otras pistas. Nada está fuera de lugar. Pero surge otra pregunta. ¿Por qué 30 años? ¿Qué tiene de especial ese número? En la Biblia, los números no aparecen por casualidad. Funcionan como patrones, como señales cargadas de significado. Y el número 30 tiene un peso enorme en la ley de Dios. En el libro de Números se establece que los sacerdotes comenzaban su servicio pleno a los 30 años. Antes de esa edad, podían aprender, observar, ayudar, pero no cargar con la responsabilidad completa del ministerio sagrado. 30 años representaban madurez, carácter probado, equilibrio entre fuerza y experiencia. No era una cifra arbitraria. Este patrón se repite una y otra vez en la Escritura. José tenía 30 años cuando salió de la prisión y fue puesto al frente de todo Egipto. Ezequiel recibió su visión profética a los 30. David, el gran rey de Israel y antepasado directo de Jesús, comenzó a reinar a los 30 años. El mensaje es claro. Dios marca los tiempos con precisión. Jesús no comenzó su ministerio antes porque no era el momento. No fue una espera pasiva. Fue el cumplimiento exacto de la ley y de la profecía. Aunque no pertenecía a la tribu de Leví, se presentó como el sumo sacerdote eterno. Aunque no fue solo un rey como David, se reveló como el Rey de Reyes. Todo ocurrió cuando el tiempo estuvo completo. Ahora, repasemos el panorama completo. Las primeras 4 pistas nos permiten fijar el año. Las últimas 3 nos revelan el mes. Cuando unimos todas, el cuadro es contundente. Primero, el año. Jesús inició su ministerio alrededor del 28 o 29, con unos 30 años de edad.
Eso nos lleva directamente a un nacimiento entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Esta franja encaja perfectamente con otro dato histórico clave: la muerte de Herodes el Grande, en el año 4 antes de Cristo. Si Herodes intentó eliminar a Jesús, entonces Jesús ya había nacido antes de su muerte. No hay otra opción. La tercera pista, la estrella de Belén, también encaja. Si fue un fenómeno astronómico real, como una gran conjunción planetaria, los cálculos modernos la sitúan entre los años 6 y 5 antes de Cristo. De nuevo, todas las líneas convergen en el mismo punto. Así que el año está claro. Ahora vamos al mes, y aquí es donde la imagen tradicional de un nacimiento en pleno invierno empieza a desmoronarse por completo. Volvemos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Él era sacerdote y servía en el templo por turnos. El ángel anunció el nacimiento de Juan durante su turno, que correspondía aproximadamente al mes de junio. Juan fue concebido poco después. 6 meses más tarde, el ángel Gabriel visitó a María. Eso sitúa la concepción de Jesús alrededor de diciembre. Ahora suma los 9 meses naturales de embarazo. El resultado es claro. El nacimiento de Jesús cae en septiembre u octubre, no en diciembre, y las demás señales lo confirman. Los pastores estaban durmiendo al aire libre con sus rebaños. Eso no ocurría en invierno. En Judea, diciembre es frío, lluvioso e incómodo. Los rebaños se protegían. Ver pastores en campo abierto es señal de clima templado, propio de finales de verano o comienzos de otoño. Lo mismo ocurre con el censo. Obligar a toda la población a desplazarse en pleno invierno habría sido una decisión absurda desde el punto de vista romano. El otoño, después de la cosecha y antes de las lluvias fuertes, era el momento ideal. Y entonces aparece la pieza más hermosa de todo el rompecabezas: la fiesta de los tabernáculos. Esta celebración se realizaba precisamente entre septiembre y octubre. Era una fiesta ordenada por Dios para recordar que Él había habitado con su pueblo en el desierto, viviendo en tiendas, en tabernáculos. Era la celebración de Dios con nosotros.